Bueno, entonces vamos a orar para iniciar. No sé si tienen alguna petición, si quisieran que ore por algo en específico. No. Sí, yo quiero orar por una situación fuerte que está pasando en mi trabajo esta semana. Pues he tenido varios problemas porque hay una compañera que no puedo dejar mis cosas personales en la oficina porque me las roban. Ajá. Ya hace un tiempo me robó un pantalón y una camisa del niño que dejé en la oficina. El martes de esta semana me robó un cargador que también dejé en la oficina. Y pues resulta que es ella, porque si somos dos de una sola oficina, ella tiene una llave, yo tengo la otra, pues si yo la dejo en la oficina y después no aparece, es ella. Sí, Y ahí estoy, pues pidiéndole al Señor pues que yo no me altere, que pues haga las cosas bien, que no tome medidas apresuradas, pero ella no me quiere entregar el cargador y es fuerte porque un cargador de ese tamaño para mi teléfono cuesta $10 acá. Y ujú. entonces yo le digo, es injusto que ya varias veces pase lo mismo y se quede así. Lo llevé para dirección, levanté un acta y el proceso, pero todavía no me ha devuelto nada y tampoco han hecho nada. Pidiéndole mucho al Señor que meta su manito ahí. Está bien, hermano. Vamos a orar por eso. Entonces, bueno, entonces vamos a dar gracias primeramente. Eterno Rey, estamos aquí delante de ti, Señor. Tú conoces a cada uno de nosotros que estamos reunidos. Hoy queremos, Señor, sacar un tiempo, Señor, para estar contigo. Queremos presentar nuestras vidas, Señor, ante ti. Anhelamos, eterno Rey, que bendiga nuestras vidas, Señor, principalmente que perdone nuestros pecados, Padre. Te pido que si hay transgresiones, Señor, hacia tu instrucción, hacia tu palabra en nosotros, si hemos pecado en alguna cosa, Señor, consciente o inconscientemente, que tú nos perdones, Señor, por ese sacrificio que has hecho en la cruz, Señor, por Yeshua haber derramado esa sangre por nosotros. Te pido que nos limpies, que nos sanes, que miras, Señor, nuestro corazón y nos corrijas. Te pido, Señor, que hables a nuestro corazón en este tiempo, Señor, en esta reunión que tenemos, que seas tú moviéndote, que seas tú, Señor, tomando el control de cada palabra que hablemos, de cada pensamiento que tengamos, Señor, de todo lo que compartamos aquí, que seas tú, Señor, bendiciendo y hablando nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Gracias porque les has dado refrigerio, porque tu palabra, Señor, ha sido de bendición para ellos y sé que tú eres su ancla, que tú eres, Señor, su escudo. Te ruego por sus familias, que tú los bendigas grandemente, Señor, que tú les ayudes a que ellos puedan cada día buscar tu rostro y encontrar en ti todo lo que necesitan, encontrar en ti, Señor, el sustento, encontrar en ti, Señor, esa vida abundante y esa agua, Señor, de vida que solo tú puedes dar. Te doy gracias, Señor, por la hermana Rosa María, por su familia, por toda su casa, Señor, que seas tú guiándolos y bendiciéndolos. Así, Señor, como la hermana Yarlene por sus hijos, por su familia, Señor. Te vengo pidiendo y vengo a ti, Señor, con esta situación de la compañera de trabajo que ella tiene, Señor, que tú sabes la verdad. Tú conoces, Señor, todo lo que está sucediendo en su vida. Tú sabes si es ella, Señor, la que está haciendo daño a la hermana. Yarlene es tu hija, Padre eterno. Tú conoces lo que le está afectando a ella esta situación. Te ruego, Señor, que tú hagas justicia. Tú sabes, Señor, que anhelamos ver tu mano obrando en nuestras vidas y te pido que le muestres a la hermana Yarlene, Señor,
cómo tú respondes en justicia, Señor, en situaciones así. Que seas tú, Señor, sacando a luz todo lo que está oculto y haciendo, Señor, lo correcto, obrando, Señor, manifestando tu poder, Señor, para que esta compañera, Señor, pueda reaccionar. Te pido también, Señor, que toques el corazón de ella, que ella sepa, Señor, que al quitar las pertenencias a la hermana Yarlene, más bien está tomando para sí maldición. Te pido, Señor, para que ella pueda tener temor y temblor, Señor, cuando vaya a hacer esto, y que más bien tú pongas en ella esa intención de devolver las cosas y que la hermana Yarlene pueda ver, Señor, que tú has movido tu mano a su favor. Te pido, Señor, por esta situación, que le des paz a la hermana, que tú le ayudes a que confíe en ti, Señor, y que tú eres su abogado, que tú eres su defensor. Gracias, Señor, por también a la hermana Yarlene darle esta luz de obedecer tus mandamientos y de saber que tú eres, Señor, el único en quien ella pueda encontrar la satisfacción y la plenitud y el que le provee todo. Gracias por ella. Gracias, Señor, también por mi suegra. Gracias por su familia. Te pido que los bendigas también, Señor, a mi suegro y a mis cuñados. Te doy gracias por este momento y te pido, Señor, que nos tomes, Señor, en tus brazos, que nos permitas habitar bajo la sombra tuya, Señor, bajo esas alas y que hoy nos enseñes lo que necesitamos, Señor, aprender de ti. Gracias por este Shabbat, gracias por el descanso que nos has dado. Ayúdanos a recobrar fuerzas para esta nueva semana que está por comenzar y que podamos, Señor, con gratitud enfrentar todo lo que venga, Señor, en esta nueva semana. Gracias por mi esposo, te pido que lo guíes, que pongas en él palabras de sabiduría y que hoy podamos, Señor, ver que tú, Señor, nos hablas con amor eterno y nos amas con amor eterno. Te doy gracias por todo. En tus manos ponemos este estudio, Señor. Gracias. Bendito eres tú y gloria a ti, Señor, porque todo es por tus méritos y para tu gloria. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Ahí. Entonces, si nos escuchan bien, no hay Sí, problema. se está escuchando bien. Yo Sí, voy un segundito al baño y vuelvo. Ok, sí. muy bien. Em, bueno, antes de empezar, digamos, vamos a hacer un pequeño como resumen de lo que habíamos hablado la semana pasada. La pregunta era que quién había dictado la Torá y la respuesta era que Dios había dictado la Torá, pero que Moisés la había escrito en un rollo y la puso por escrito aproximadamente hace 3.500 años. Pero la Torá, a pesar de que se puso escrito hace 3.500 años, hay versículos que sustentan que, que es eterna, ¿ya? La instrucción del Señor es eterna. Y también había muchos nombres por los cuales uno podía referirse a la Torá. Después también habíamos visto los libros que tienen la Torá, o que se dividió la Torá, que serían 5 libros, que sería Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. Y cada uno era porque al principio del libro, en el primer versículo, ahí es lo que sale, ¿no? Por ejemplo, en Génesis comienza con el principio y en el principio en hebreo es Bereshit. Y así sucesivamente con los demás. Y bueno, también habíamos visto como un viaje en el tiempo, que habíamos dicho que Esdras fue el que compiló todos los libros del Antiguo Testamento y
había usado un canon. Y ese canon significa medida, eran que ningún libro que formara parte del Antiguo Testamento, digamos, o sí, del Antiguo Testamento, podría contradecir lo que estaba escrito en la Torá. Y iban a formar algo que se le llama el Tanaj. El Tanaj es la Torá, los Nevim, que son los profetas, son los libros de los profetas, y los Ketuvim, que serían los escritos. Son 3 secciones. Ok. Pero, o sea, más precisamente, la semana pasada había esta pregunta de qué tan difícil era guardar la Torá, y el Señor dice que no es demasiado difícil. Nosotros decimos una cosa y el Señor dice otra. Para nosotros posiblemente sí lo es, porque lo tratamos de hacer en nuestras fuerzas, pero para el Señor dice que no lo hagamos en nuestras fuerzas. Em, También nos dijo que la Torah es nuestra vida, donde está en rojito que dice que es vuestra vida, y básicamente fue eso, digamos. Entonces, yo también había dicho de que en esta última parte íbamos a hablar de 2 cosas. La primera era la ley y el pecado, la relación que hay entre ley y pecado. Y posteriormente vamos a ver la relación que hay entre Jesús y la ley, ¿ya? Entonces, para eso, primeramente voy a pedirle, no sé, tal vez a la hermana Charlene, que nos diga cuál es la palabra que se usa en hebreo para ley. No sé si lo saben. Torá, ¿Y qué significa Torah? instrucción. Instrucción. Muy bien. Entonces, ahora yo le voy a pedir a mi madre que me lea, por favor, Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Voy. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 4. Bueno, me confundo San Juan con Juan. Voy. Primera de Juan, dice. Capítulo 3, verso 4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ok, entonces. Ajá, gracias. Entonces, la misma pregunta va para usted. ¿Cuál es la definición de pecado de acuerdo a Primera de Juan, capítulo 3, verso 4? Infringe la ley. Ok. Entonces, vamos a apuntar ahí, ¿verdad? ¿Qué pecado es igual a transgresión de la ley? O infracción de la ley, como dice ahí. Pecado es igual a Ujú. infracción o transgresión de la ley. Entonces, ahora, sabiendo eso, vamos a continuar leyendo lo que dice desde el capítulo 5 hasta el versículo 9. Y aquí la hermana Solimar, no, perdón, la hermana Rosa María, porque la hermana Solimar no está, eh, nos va a ayudar a leer. ¿Quién es Johnny John? No sé quién es Johnny John. Vamos a ver. Ok, acaba de ingresar. am,
Vamos a darle un tiempo. Ah, John y Jolly son... Acaba de ingresar los hijos míos mediante el Ok, otro teléfono chiquitito. ok, Ellos quieren escuchar solos aparte. ok, ya, Eso. ya, ya. ¿Y ellos saben Shabbat leer? Shalom. Shabbat Shabbat shalom. shalom. Sí, Ok, ¿saben leer sí entonces? sabemos leer. Ok, muy bien, perfecto. Entonces ahorita vamos a ponernos a leer y vamos a preguntarles. Eh, Muy bien, entonces la hermana Rosa María me va a ayudar a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 9. Pero yo se lo voy a poner aquí en la pantalla, igual lo pueden ver de la Biblia, pero acá nosotros ya vimos la definición de pecado, ¿ya? Lo pueden notar ahí. Entonces yo he subrayado la palabra pecados para que podamos cambiar nuestro chip y en vez de leer pecado vamos a leer transgresión de la ley. A ver Ok. si eso nos va a cambiar a nosotros el sentido de lo que estamos leyendo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a dejarle que lea esta parte, ahí, cambiando lo que hay que cambiar. Ya, entonces dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestra transgresión, sí, de la ley, y no hay transgresión de la ley en Él. ¿Puede ser así? Ajá, exacto. Ya, y todo aquel que permanece en Él no transgrede. Todo aquel que transgrede no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica la transgresión de la ley es del diablo, porque el diablo transgrede la ley desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que no es nacido de Dios no practica la transgresión de la ley, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede transgredir la ley porque es nacido de Dios. Amén. Ok, entonces ven que cambia el sentido. Nosotros durante todas estas reuniones hemos visto acerca de la ley, ¿verdad? Que ha sido nuestro tema. Hemos visto que la ley es eterna, que la ley en realidad no es ley, sino instrucción, Sí, que es claro. la palabra Torah, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros leemos pecado, el pecado es la transgresión de la Torah, ¿verdad? O la transgresión de la ley. Entonces, o sea, bien, surgen muchas preguntas. La primera pregunta sería, si no hay ley, si no hubiese ley, ¿podría haber pecado? Esa es una pregunta general. ¿Podría haber pecado sin haber ley? No sé si se entiende. Yo pienso que no, porque justamente el pecado es transgredir la ley, y si no hay ley, pues no hay transgresión de la ley, si Ok. no existe. Ujú. Entonces, ves que el sentido de pecado es más amplio a lo que nosotros pensamos, ¿no? Entonces, en ese sentido es donde nos vamos a ubicar. Ahora, ahora. Am, ok, practica el pecado, ¿verdad? Vamos a ver qué nos sigue. Ajá, ya. Entonces, acá, bueno, ustedes saben que existe una página que se llama Logos Calogos, ¿verdad? En esa página ustedes pueden encontrar, por ejemplo, cómo está escrito en griego, cómo está escrito en griego, y aquí lo que se hace es como la interpretación en el español, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a centrarme acá, en esta parte, em, en esta parte de acá, y no sé, aquí le voy a pedir a Raquel que me lea qué dice acá. ¿Qué dice acá? Ahí dice anomía. Ok. Entonces, como acá dice anomía, aquí nos está poniendo el significado de anomía, que sería
violación o transgresión de la ley. Es cualquiera de las dos. Entonces lo pueden apuntar. Así como está anomía, anomía es igual a violación de la ley. Ok, ¿estamos de acuerdo? No sé si hay alguna pregunta por el momento. ¿No? Antes de la Torá no había pecado. Buena pregunta. Antes que fueran dictados Buena pregunta. los Entonces, ¿cómo vamos mandamientos. a responder eso? En el tiempo de Abraham, Ok, la pregunta es, ¿desde cuándo existe la ley? ¿Desde cuándo existe la ley? cuando Dios le dictó la ley a Moisés, Ok, entonces, ok, de depende, seguro ¿verdad? que digo yo que Abraham, ujú. Ok, ok. Ajá. Bueno, aquí hay un punto Algo interesante, ¿verdad? tenía Abraham que iba de generación en generación. Ujú. Ajá. Bueno, a mi mamá se le está pegando. Em, pues la pregunta es muy interesante porque quiere decir, ¿verdad? Acá a la pregunta es como si, o sea, si, ¿cómo fue la pregunta? ¿Qué me fue? Que si antes de la ley Antes de la ley que no había pecado. pecado. Lo que pasa es que siempre ha existido la ley, ¿ya? El punto fue que hasta Moisés fue que se escribió, pero no significa que fue hasta Moisés que apareció la ley. ¿Por qué? Un argumento de por qué la ley es antes de Moisés es que, por ejemplo, Noé, ya lo habíamos visto, Noé sabía cuáles eran los animales puros y los animales impuros. Aparte de eso, por ejemplo, también nos dice que Abraham eh, obedeció los mandamientos del Señor. Entonces, ellos sabían, ¿ya? Ellos sabían los mandamientos. Entonces, El jardín del Edén estaba la ley ya porque Dios dio una orden, una instrucción una instrucción. y se violó esa instrucción y ya hubo pecado. Entonces, ahora, la pregunta es, ¿había pecado antes de Adán? Si había pecado antes de ¿O Adán. quién fue el que pecó primero? ¿Quién fue el que pecó primero? ¿Quién fue? El que pecó primero, creo yo, fue Satanás, que era un ser espiritual que Dios había creado y que él pues pecó porque se rebeló contra Dios. Ok. Entonces, el punto ahí es que eso creemos que precede al jardín del Edén, ¿no? Fue mucho antes. Entonces, desde ese momento, digamos, como que el pecado o la transgresión a la instrucción del Señor ya se había dado. Entonces, como tal, el hombre no había transgredido la instrucción porque el hombre fue creado hasta en el Edén. Entonces, una vez que transgrede la instrucción de decir, ¿verdad? No comas del árbol que, que es, que es malo, digamos. Sí, porque mezclaba el bien y el Ajá, mal y no existe. ajá, Esa digamos. No existe esa mezcla de bien y mal, ¿verdad? No existe algo que sea bueno y malo. Existe algo bueno o algo malo. Entonces, sí existía pecado. O sea, ha existido pecado, obviamente, con Satanás. Después de Adán ha existido pecado. Se ha transgredido la ley. ¿Ya? Ahora, aparte de eso, voy a pedirle a mi madre que me lea, que me lea Éxodo capítulo 18
Éxodo capítulo 18, verso, verso 20. Verso, verso 15 y 16. Éxodo 18:15. 18, 15 y 16. Ese dijo. Ujú. Moisés respondió a su suegro, ¿por qué el pueblo viene a mí para consultar a Dios? Cuando tienen algún pleito, vienen a mí. Yo juzgo entre el uno y el otro y declaro los preceptos de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Ok, hasta ahí. Entonces acá nosotros lo que estamos viendo es que Moisés le estaba enseñando, ¿verdad?, las leyes al pueblo. Pero si nos damos cuenta, en el capítulo siguiente, en el 19, es cuando Israel está en el Sinaí. Y en el capítulo 20 es cuando comienzan a dar los mandamientos. Y así sucesivamente. Entonces, de ahí vemos nosotros que las leyes del Señor ya estaban establecidas incluso antes de que se escribieran. Ese es el punto, ¿no? Como un respaldo. Ok, entonces, volviendo acá, ya vemos que anomía, recuerden esto, cuando escuchamos anomía significa violación de la ley, ¿ya? O transgresión de la ley. Ahora, ya. Ahora le voy a pedir, no sé si los chicos están ahí, no están, no los veo. Creo que no están. Hermano, se puso el internet muy pesado porque estábamos los dos conectados y se tuvieron que salir. Ok, ya. ¿Están con usted, no? Sí, aquí están conmigo. Ok. Entonces vamos a ponerlos a ellos a hacer el ejercicio de leer esta parte, ¿ya? Esta parte que está acá. ¿Cuál? Este que está en la pantalla, este verso. Pero Léalo. van a cambiar pecado por transgresión de la ley, ¿ya? Para que hagamos la lectura desde la Lo perspectiva. lees y cambias Ajá. pecado por transgresión de la ley. Así, para que veas mejor. Si decimos que tenemos comunión con Él y ayudamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Yeshua. No, se equivocó, pero sí, andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Yeshua Mashiach, su Hijo, nos limpia de toda transgresión de la ley. Si decimos que no tenemos transgresión de la ley, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestra transgresión de la ley, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados de la transgresión y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos transgresión de la ley, la hacemos en el mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan 1, del 6 al 10. Ok, muchas gracias. Perfecto. Entonces, vemos acá, digamos, en este versículo, bueno, en todos estos versículos, que dice que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, dice.
y no practicamos la verdad. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que una de las definiciones que habíamos dado de la Torá es que era luz, ¿verdad? La Torá es luz. Entonces, tinieblas es lo contrario, la ausencia de la luz, porque es oscuridad. Entonces decimos acá que si tenemos comunión con Él y andamos en ausencia de Torah, digamos, entonces mentimos y no practicamos la verdad. Y también la verdad era una definición que habíamos dado para Torah, porque eso estaba escrito en el libro de Daniel. Creo que lo había puesto ahí, una cita. Pues sí, entonces aquí habla de la luz también, y ya sabemos que la luz es la Torah. Y bueno, entonces el punto es ese, ¿no? Que si decimos que no, o sea, que no tenemos transgresión a la ley, entonces nos engañamos y no somos practicantes de la verdad o la Torah. Ahora, este otro versículo, estos otros versículos, los vamos a leer también, y me gustaría que pongan énfasis en los versículos 3 y 4. Entonces voy a pedirle a la hermana Rosa María que por favor nos ayude a leer esto. Ok, igual haciendo el cambio donde dice pequéis, pecados. Ujú, Ya. sí. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no transgredas la ley. Y si alguno hubiere transgredido la ley, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua el justo. Y él es la propiciación por nuestras transgresiones a la ley, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y el que dice, yo le conozco, y el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ok, muchas gracias. Entonces, vean qué importante y qué interesante. Este es como para subrayarlo, ¿verdad? Dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos. Entonces la pregunta es, ¿yo le conozco? Y la respuesta es, ¿cómo lo sabemos? Si guardamos sus mandamientos. Por lo tanto, ¿verdad? Lo que dice acá es, el que dice, yo le conozco, pero dice, o no guarda sus mandamientos, dice que el tal es mentiroso y la verdad no está en él, ¿ya? Por lo tanto, no, o sea, el hecho de conocerlo no significa más que otra cosa que guardar sus mandamientos, ¿ya? Es lo que está diciendo, no lo estoy diciendo así como de ánimo mío, es porque está escrito así. Entonces, o sea, puede que yo tenga un sueño, una revelación súper grandísima, pero en eso no me puedo basar para decirle que lo conozco, sino más bien en guardar sus mandamientos. Ese es el énfasis. Ahora, ¿por qué es importante? Porque lo que Juan está diciendo acá tiene que ver con practicar la palabra, ¿ya? Con lo que está escrito, con lo que hemos venido hablando de la ley, los mandamientos. Ahora, vean qué interesante. Y aquí te lo voy a pedir igual a la hermana Yarlin, si puede leernos esta parte. Aquí estamos. A la ley y el testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Muy bien, Isaías 8:20. muchas gracias. Entonces, acá estamos viendo que en esta cita es muy importante porque dice que a la ley y el testimonio. Si dice, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Quiere decir que si llegaba alguien hablando algo que no fuera conforme a esto,
Entonces quiere decir que no le había amanecido, o sea, que no le ha amanecido es que no le llegó la luz, que no le ha alumbrado la luz, ¿ya? O el amanecer. O sea, O sea, eh, que no entendí. exactamente. Ajá. O está en tinieblas también, ¿verdad? Ahora, el punto ¿por qué es esto? Porque cualquiera que, que digamos, que deseche la ley o los mandamientos, tiene que poner mucho cuidado a lo que está transgrediendo, porque el punto es que la palabra ya nos está diciendo que hay que irse conforme a la ley Y el testimonio, y el testimonio. que sería la misma ley, Ujú. también puede verse como Yeshua. Ok, el testimonio, mm, bueno, yo lo he entendido como la parte en donde, ¿recuerdan que cuando el Señor le dio a Moisés los mandamientos, también le dijo que construyera un- el tabernáculo, y en el tabernáculo había un arca, el arca del pacto, ¿ya? Y en el arca del pacto, ahí tenía que meter tres cosas. Me parece que son los panes de la preposición, la vara de Aarón que reverdecía, y tenía que poner las tablas del testimonio. Entonces, las tablas del testimonio estuvieron ahí dentro del arca. Y, o sea, entonces, así como cuando dice el testimonio, como que se refiere a esa parte, ya, al testimonio. Por lo tanto, por lo tanto, entonces, ni siquiera Juan, ni siquiera Pablo, nadie, absolutamente nadie, podría como anular lo que ya está escrito acá, ¿verdad? O sea, está diciendo, tiene que estar en la ley y el testimonio. Ahora, em, ok, entonces ahora voy a pedirle a los chicos otra vez que por favor me lean estos versículos que están acá. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Juan 5 del 2 al 3. Ok, muchas gracias. Cuando obedecieres a la voz. Ujú. Ok, ajá, sí. Ahora, el otro versículo que está ahí, o sea, lo que está diciendo Juan es que sus mandamientos no son gravosos. Pero Juan eso no se lo está inventando, eso lo está sacando de lo otro que va a leer ahorita, entonces. Ahora sí puede leer. Cuando obedecieres a la voz de Yahweh, tu Elohim, para guardar sus mandamientos y sus estatutos, escritos en el libro de la Torá, cuando te convirtieres a Yahweh, tu Elohim, con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Deuteronomio 30:11. Ok, entonces, pues, aquí dice Juan que sus mandamientos no son gravosos. Y en Deuteronomio decía que no es demasiado difícil para ti. Entonces, lo que estamos viendo No es son que gravosos. ellos están hablando algo que es totalmente similar, ¿ya? Ok, perfecto. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esta parte? Bueno, que ya podemos definir el pecado, ¿verdad? Y ya vemos nosotros que
O sea, para demostrar yo que amo a Dios, tengo que guardar sus mandamientos. Básicamente es eso. Y bueno, básicamente y muy importante. Y ahora, ya sabiendo nosotros, ¿verdad? La definición de pecado, la definición, bueno, saber cómo amar a Dios. Ahora, lo que queda hablar es de Yeshua y la ley. Yeshua o Jesús, ¿verdad? Que sería y la ley. Este está aquí. Ajá. Entonces, ¿sí? Ok. Entonces hay un versículo también muy clave. Son palabras del mismo Jesús que vamos a leer, porque vamos a ver qué piensa o qué decía él acerca de la ley. Y entonces ahora le voy a pedir a mi madre que por favor me lean esta parte. Mateo capítulo 5 del verso 17 al 19. Voy a leerlo de la Biblia porque no veo muy bien. Ujú. Mateo 5 5, del 17 al 19. 5. Del 17 al 19. Dice, no penséis que he venido a abolir la ley a los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo esto haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ok. Entonces, bueno, aquí estamos viendo lo que dice él acerca de la ley. El punto es eh, que estas son palabras del Mesías, digamos. Entonces, hay que prestarles mucha atención, ¿verdad? Para saber qué pensaba él de la ley o qué, o sea, si alguien dice, no, ¿verdad? Es que él vino a transgredir la ley, entonces dicen, bueno, pero él dice que no ha venido a abrogar la ley y a los profetas. Entonces, ¿a quién voy a creerle? Sea lo que él dice o lo que dice cualquier otra persona, ¿no? Es una Entonces, pregunta que, ajá, vea, cuando Jesús vino a este mundo, y digo yo una cosa, ¿será que esta gente, cuando Dios le dio la ley por medio de Moisés al pueblo, para mí, ¿verdad? Lo siento yo así, ellos no cumplieron como Dios les había mandado, porque todos murieron ujú. y como que no aceptaron, digo yo, ¿será que no aceptaron? Porque, y ahí, otra cosa basaba a eso, cuando Jesús vino y él murió, ¿a dónde fue él? ¿Y por qué fue? Esa es otra gran pregunta. ¿A dónde fue y por qué fue? Sí, porque él dice que descendió a las profundidades de la tierra, dice. Entonces no sé qué fue a hacer ahí y por qué motivo fue, Ujú. si esta, o sea, si Moisés ya había dado lo que Dios le había dicho, lo que yo quiero saber es, ¿será que esta gente antes de Cristo cumplió lo que él dijo por medio de Moisés? Ya, aquí. Bueno, es una pregunta bastante amplia, bastante amplia, pero vamos a reservarla para el final, ¿me parece? ¿Sí? Vamos a dejar para el Está final bien. y una vez que terminemos esta parte la vamos a tratar de contestar.
Eh, muy bien, entonces, bueno, en primer lugar, bueno, ahora voy a hacer una pregunta con respecto a la primera parte de que cuando el Señor le dio los mandamientos al pueblo de Israel en el Sinaí, entonces sabemos nosotros que ellos no cumplieron, ¿verdad? Porque todos murieron en el desierto. Ahora les voy a hacer la pregunta, ¿eso fue culpa de Dios o fue culpa del pueblo? ¿Quiénes fueron los que no quisieron? Ok, Y entonces, es culpa del pueblo porque no quisieron aceptarla. ok, entonces, ¿será que la ley era mala o es que el pueblo tenía un corazón que no aceptaba la ley? El pueblo tenía un corazón que no aceptaba la Torá. Ok, entonces, vamos a eso, ¿no? Em, También existe existe otro pensamiento que dice que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios severo y que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios más tranquilo, más de paz, ¿ya? Más de amor. No sé si lo han escuchado. Misericordioso. ¿Eso lo han escuchado alguna vez? Sí. Ajá. Bueno, resulta em, que eso no puede ser así. Y ¿Por ahí, qué? ¿Por qué no puede ser el así? mismo. Porque es el mismo, Dios no cambia, ¿ya? Dice que Él sigue siendo el mismo ayer, de hoy y por los siglos. Entonces, Sí, pero antes era más estricto con sus cosas porque mataba a la gente antes que hicieran las cosas. Lo mataba rápido, mataba rápido a la gente. ok, bueno. Entonces, Incluso cuando anduvo Jesús también, Ananías y Zafira ahí no quedaron también. ok, Todavía ajá. estaba eso, vale que ya se fue. Ah, bueno, ok. Entonces, acá hay un problema, ¿verdad? Porque el hecho de nosotros, digamos, separar a Dios, em, así digamos, de como, qué sé yo, que, que Él antes era así, pero ahora cambió, es un problema, porque ven, ya sabemos que Él no cambia, ¿ya? Y también se dice que antes era el tiempo de la ley y ahora es el tiempo de la gracia. ¿Ves? ¿Lo han escuchado? Ok. Bueno, resulta que en Génesis, por ejemplo, también se nos relata a nosotros que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Ya? Eso lo pueden buscar. Entonces, no significa que antes no había gracia, ¿ya? Porque el Señor siempre ha tenido un tiempo de gracia. O sea, todo el tiempo que hemos tenido cada persona es como un tiempo de gracia. Tiempo como para arrepentirnos. A David le dio mucha Ajá. gracia. A David le dio mucha gracia. Ahora, la pregunta, o sea, toda esta pregunta ahora va con respecto o sea, le voy a hacer esta otra pregunta a ustedes para contestar, para ir contestando poco a poco. Cuando Jesús murió, la pregunta es, ¿Él murió por em, los que estaban ahí y los que iban a venir después? O le voy a hacer la pregunta de que si Él murió, por ejemplo, qué sé yo, por David. ¿David fue antes de Jesús o después de Jesús? Esa es la pregunta. ¿Qué creen ustedes? ¿Será que, o sea, digamos, nosotros podemos aceptar Antes, el sacrificio de Jesús, ¿verdad? Porque ya se nos ha predicado. Pero, por ejemplo, eh, antes, en el tiempo antiguo, o sea, cuando Jesús no había venido aquí en la tierra, por ejemplo, en la época de David, uno no le podía predicar de que Jesús había muerto y había resucitado y la salvación de los pecados. Entonces la pregunta es, ¿será que él entonces no fue, o sea, no fue perdonado? ¿O sí? ¿Qué piensan acerca de ¿Cómo todo eso? pasó Ajá, ¿cómo pueden ser salvos? antes? Porque, ajá, o sea, entonces sería, ¿la ley salva o es Jesús el que salva? Que son dos. Yeshua. Y entonces, ¿cómo le hizo David? ¿Verdad? Y los Porque dos no uno son lo dice, mismo. bueno, David, ¿verdad? Fue a quien se le dieron las promesas. A Abraham se le dieron las promesas.
a Noé también se le dieron las promesas. Entonces, ¿qué hacemos con todos esos que estuvieron antes de Jesús? Ujú. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Yes. Hay un pasaje de las Escrituras que dice que así como por un hombre entró el pecado al mundo, por un hombre entró la salvación al mundo. Entonces, eso quiere decir que la salvación, o sea, es por medio de Yeshua, que también es para ellos, los que antecedieron a la venida del Mesías, porque incluso a través de, digamos, de las escrituras y en las raíces hebreas hemos aprendido que el ángel que acampaba alrededor del pueblo de Israel cuando salió de Egipto era el mismo Yeshua, o sea, a pesar de que él no había hecho, digamos, presencia como tal en la tierra, sí se había, o sea, su manifestación había estado desde el principio, incluso en la creación de la tierra, del mundo. Ujú. Bueno, exacto. Hay un pasaje muy concreto, digamos, que nos habla acerca de eso y está en Apocalipsis capítulo 13, verso 8, me parece. Apocalipsis 13, 8. Creo, no estoy seguro. Me hagan caso. Ya. Entonces, Raquel lo va a leer para que ustedes lo escuchen acá. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Sí se escuchó? Ujú. ¿Se escuchó bien ahí? Sí. Ok. No sé si lo tienen a mano para que me lo vuelvan a leer, porfa. ¿Lo leo yo? Ujú. La adoración, todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban inscritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado. Ok. Eso está como una versión bastante como, como que dijo todo al revés. Pero bueno, el punto es que, de acuerdo al pasaje que está ahí, ¿no? Lo que nos está diciendo es que el cordero fue inmolado desde el principio del mundo, ¿ya? Entonces, vemos entonces que el sacrificio del Señor es vigente desde la creación del mundo, ¿ya? Entonces cubre a todos. ¿Por qué? Porque Él vino a rescatar a la descendencia de Adán Ujú. y de Abraham también, Sí. ¿ya? Ok, Ujú. entonces, em, vamos a seguir. En el versículo 18 de Mateo que leímos en el capítulo 5, dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, dice que ni una jota ni una tilde pasará de la ley, ¿ya? Y en Deuteronomio capítulo 30 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, aquí hay dos versículos, digamos, que se cruzan entre sí, porque Yeshua o Jesús está diciendo que hasta que pasen el cielo y la tierra. ¿Por qué hasta que pasen el cielo y la tierra? Porque todos los que estuvieron en la época del Sinaí, todos los hombres, todos los que estaban ahí, todos murieron, ¿ya? Pero la tierra y el cielo aún permanecían.
y aún seguían permaneciendo hasta la época de Jesús. Entonces, cuando en Deuteronomio, capítulo 30, cuando él les está hablando a los israelitas, dice que a los cielos y a la tierra llaman por testigos. Ellos fueron los testigos de que Dios les estaba dando la instrucción y les está diciendo que escogiera la vida. Y aquí Jesús está diciendo que hasta que pasen el cielo y la tierra, dice que ni una jota ni una tilde se iba a frustrar o a pasar de la ley. ¿De acuerdo? Entonces, eso es como la relación. Y bueno, aquí vamos a finalizar con estas 2 diapositivas. Esas van a ser leídas, ¿ya? Entonces, ¿cómo finalizamos? De la siguiente manera. Vamos a hacer, son 3 lecturas. Voy a pedirle primero a la hermana Rosa María que me lea el primer párrafo que está acá. Este de acá. Ok, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ok. Entonces, bueno, eso lo está diciendo Jesús al finalizar el Sermón del Monte. Entonces, hay aquí dos oraciones o 2 palabras, bueno, 2 oraciones que subrayé de colores. Una es que dice el que hace la voluntad de mi Padre, dice que está en los cielos. Ese es el que entrará al reino de los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Ya? Esa es una. Y la otra es que dice hacedores de maldad. Cuando él dice, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Se acuerdan que había una palabra que habíamos visto que era anomía? ¿Lo recuerdan? ¿Qué significaba anomía? Significaba... Violación. Ok, entonces, aquí cuando dice hacedores de maldad, lo que está diciendo es transgresores de la Torah o de la ley, ¿ya? Sale anomía. Porque sale la palabra anomía. Eso se los deja de tarea para que lo busquen. Pero aquí la pregunta que vamos a hacer, digamos, la pregunta es, ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿O cuál es la voluntad, sí, cuál es la voluntad de Dios, ya? La voluntad de mi Padre. ¿Qué es la voluntad de mi Padre? ¿O cuál es la voluntad de mi Padre? Es lo que está diciendo Jesús. Entonces, para contestar eso, vamos a leer 2 citas y con eso vamos a finalizar. Entonces voy a pedirle, no sé si están los chicos ahí para que lean, o la hermana Charlene. Aquí estoy, hermano. Ujú. Ajá. Ok, entonces me va a leer este párrafo ¿Me que está escuchan? acá. Sí, le escuchamos. Ajá. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo, uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos. Dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y madre. Mateo 12, del 46 al 50. Ok. Entonces, muchas gracias. En esos 2 versículos que acabamos de leer, ¿cuál es la palabra que tienen como en común? A ver si lo captan. Que de hecho está subrayada en azul. ¿Lo pueden ver? Que en una Jesús está diciendo que los que van a entrar en el reino de los cielos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y en la Y otra, aquel que hace la voluntad de mi Padre.
Ajá. Sí. Aquí, ahí, exacto. Entonces dice que, ok, pero todavía no se responde la pregunta de cuál es la voluntad del Padre, ¿verdad? Ok, entonces, vean acá que lo que estamos leyendo es Mateo capítulo 12, verso 46 al 50. Pero resulta que cuando nosotros vamos a, digamos, muchas Biblias tienen como unas referencias arribita que dice, esto también está en Lucas o está en Marcos, etcétera. Bueno, resulta que este mismo relato que Ujú. acabamos de leer ahorita también está en Lucas. Entonces ahora le voy a pedir a Ajá. Raquel que por favor me lea lo que dice Lucas. Dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se les avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Lucas 8, 19 al 21. Ok, entonces, ya sabiendo estas dos citas, digamos, tenemos la que acabamos de leer ahorita y la que estaba anteriormente. ¿Qué podemos concluir entonces? Porque es el mismo acontecimiento. ¿Qué se concluye? ¿Cuál es la voluntad de mi Padre? ¿O cuál es la voluntad de Dios o del Padre? Claro, en el en el párrafo de Lucas se lee que los que oyen la palabra de Dios y las hacen, entonces, esos son los que hacen la voluntad del Padre, o esa es la voluntad del Padre. Esa es la voluntad del Padre, Ujú. exacto. Se, ¿Ya? el que se oiga su palabra y se cumpla y se haga. Dice, ¿ya? Entonces, eso es lo que responde la pregunta de la voluntad para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque eso de último, porque o sea, hemos venido viendo el tema de la ley, ¿verdad? Y todo se centra en esto, en que si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, al final Él lo que nos está diciendo, lo que nos está pidiendo, así simplemente es esto, ¿no? Que oigamos su palabra y que la hagamos. En eso se centra todo. Y eso fue lo que Él dijo desde el principio en Éxodo 19, cuando les dio los mandamientos al pueblo de Israel. Dice que el pueblo respondió a una voz y dijeron, todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Y Moisés refirió al Señor las palabras del pueblo. ¿Ya? Entonces, el pueblo dijo eso, ¿verdad? Dijo, lo que el Señor ha dicho, o sea, ellos escucharon lo que el Señor dijo, haremos. Y es lo que Dios todavía está pidiendo, digamos, el mismo Jesús dijo, bueno, mi madre y mis hermanos son los que hallan la palabra de Dios y la hacen, pero en la otra parte dice, son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y por lo tanto, la conclusión general de todo es que la ley del Señor, ¿verdad? No fue dada a nosotros para evitarnos vivir o o sea, sí, para evitarnos vivir, sino más bien para evitarnos sufrir, para que podamos nosotros vivir en paz con nuestro prójimo y con Él y en reconciliación. Preguntas. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Mm? Ok, bueno. Y dice Raquel que hay una pregunta la pregunta que me hizo mi mamá antes acerca eh, de Jesús, ¿verdad? Sí, La doctora de que si antes... sí. Bueno, la primera pregunta creo que ya está respondida, ¿cierto? ¿Cuál es la pregunta de que los que estaban antes de él, si habían recibido el, la salvación, ¿verdad? De hecho, Jesús en el fondo, ¿a dónde fue? Ok. Entonces, no sé si ustedes me pueden decir dónde está esa cita, la cita de que él había descendido a las profundidades del abismo, no sé si lo recuerdan.
¿Saben dónde está? Creo que es en Pedro o en Judas. Creo que es en Judas. No, en Pedro. Es en Pedro. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo. La segunda. Primera de Pedro, capítulo 3, verso. Verso 19, sí, aquí lo tengo. Ok, vamos a responder. A tratar de responderla. Vamos a ver si se puede. Pueden ver ahí. Pueden ver aquí el texto, ¿verdad? Ok, el texto está en. ¿Qué les dije? Primera de Pedro, capítulo 3, verso 19. Ya. Acá. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, no, por las transgresiones a la ley, dice, padeció una sola vez. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿cómo entender ese versículo? Bueno, eh, ¿cómo lo entendemos? Bueno, primero dice que él padeció una sola vez por los pecados, ¿ya? O por las transgresiones. Dice, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Ahora, acá esta parte, ¿pueden notar esta parte que dice en el cual? ¿La notan ahí? Ok, bueno. Esta parte que dice en el cual, en realidad no dice en el cual. Aquí no dice en el cual cuando nosotros, bueno, ¿cómo les digo? Nosotros, digamos, vemos que, bueno, así se tradujo en el cual. Pero resulta que cuando se fueron, o sea, ustedes ven que los textos en griego que hay no son los textos que se escribieron desde la antigüedad, ¿ya? O sea, no existen los textos que habían escrito, por ejemplo, los que escribió Pedro o Juan, no existen, son copias los que existen nada más. O sea, ahí sí hay como rollos que datan del siglo segundo, por ejemplo, que son como 100 años después, pero no son los originales. Y a través del tiempo se han ido copiando y copiando y copiando. Pues resulta que esta parte que está acá, dice en el cual, acá, aquí dice Jos, y acá uno puede leer en. Entonces, cuando uno lee las dos palabras en Jos, se confunde con el nombre que sale, o sea, el nombre de uno de los personajes que sale en Génesis, que es Enoc, porque en griego, digamos, el nombre de Enoc es como Enoch, ¿ya? Entonces, el en más el Jos
fue como que pegaron esas dos cosas y en vez de leer Enoch, separaron la palabra y entonces ahora se lee en el cual, ¿ya? Enos, enjos. Y enjos es en el cual. Pero acá, ¿verdad? Lo que es académicamente bueno, digamos, lo que uno tendría que leer es Enoch. ¿Quién fue Enoch? No sé si recuerdan quién fue Enoch. ¿Sí recuerdan quién fue Enoch? ¿Y en qué época estuvo Enoch? ¿O quién fue, bueno, quién fue Enoch? Em, ¿Familiar de quién fue? ¿Lo recuerdan? ¿O qué dice la Biblia acerca de Enoch? A ver, ¿qué recuerdan de eso? ¿Lo recuerdan? ¿No? Él fue como creo que antecedió a Noé. Ok. Claro, De y hecho, la palabra habla de que él fue un hombre que caminó con Dios y fue un hombre que fue como que, digamos que no murió, sino que fue llevado, digamos, al cielo, que de él no se sabe, digamos, como que fue levantado, algo así recuerdo. ok. Bueno. eh, entonces, el punto es que, digamos, Enoch Hay un libro de fue antes que Noé, ¿ya? Fue mucho antes que Noé. O sea, no fue mucho antes, fue como abuelo o bisabuelo. no, y hay Abuelo, un libro, bisabuelo. ¿no? ¿Sí? Ajá. Y hay un libro, sí, exactamente. Entonces, en esa época, lo que pasaba era que era tanta la maldad que había, ¿verdad? Que la única, digamos, como que la única línea como más justa era la línea de Noé, la línea de Matusalén y Enoch, ¿ya? Entonces, ellos eran pregoneros de justicia, eran los que predicaban, ¿ya? Entonces, resulta que aquí no dicen el cual, si nosotros leemos Enoch, lo que diría es, Enoch también fue y predicó a los espíritus, aquí dice espíritus encarcelados, ¿ya? Pero ¿qué son espíritus encarcelados? Entonces, si nosotros en vez o sea, ¿qué es alguien que esté encarcelado? Es alguien que esté cautivo, ¿ya? Y cuando dice espíritus encarcelados es como entiéndase como las, las mentes, ¿ya? Las mentes cautivas. Entonces, aquí entonces lo leemos de una manera distinta. Dicen, el cual también fue y predicó a las mentes cautivas. ¿Cuáles? Las que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Por qué? Porque en los días de Noé había tanta maldad, tanta cautividad de los pensamientos únicamente para hacer el mal, ¿ya? Que Dios quería eliminar, digamos, o dice, bueno, esto hay que erradicarlo, hay que erradicar la maldad. Entonces, ¿qué pasó? Tanto Noé, tanto Matusalén, tanto Enoch, todos ellos pregonaban, digamos, justicia, que se arrepintieran, que se volvieran de esa maldad. Entonces, este verso, digamos, hay que leerlo de una manera distinta. No es que Yeshua o que Jesús haya ido ahí a predicarle a los espíritus encarcelados, ¿verdad? Sino más bien se tiene que entender de la manera que es que no también fue y predicó a las mentes cautivas. O bueno, es por lo menos lo que nosotros hemos estudiado, ¿ya? Quizá ustedes hayan escuchado otra versión de la historia, pero esto como lo que académicamente o lo que uno podría leer más originalmente, ya sea en el griego o lo que la copia puede decir, ¿no? Todo el contexto también lo puede decir. Y ahí básicamente se resume la respuesta eh, de lo que hizo Jesús. Él fue al sepulcro, ¿ya? Los que murieron en
como obedeciendo a Dios, murieron y durmieron. Como a Daniel se le dijo que vas a dormir hasta cuando sea la resurrección de los muertos. Sí. Bueno, el punto es que aquí, digamos, la parte esta es un poco como hay que profundizar en ese estudio, ¿no? Porque existe la pregunta, bueno, los muertos, cuando, cuando se mueren, ¿verdad? Cuando se mueren los vivos, no los muertos, ¿para dónde van? La pregunta. ¿Ya? Si se quedan durmiendo o si van al cielo, eh, porque hay diferentes citas con las cuales uno puede sustentar diferentes perspectivas, ¿no? En particular, yo he escuchado de las dos versiones, ¿no? Las dos versiones. Hay una, ah, digamos, a la cual uno tendría que inclinarse dependiendo del conocimiento que tenga de la palabra. En nuestro caso, digamos, lo que nosotros como que más hemos creído a lo largo de lo que hemos estudiado en particular, es que no, cuando uno muere, no, no es como que el alma se va para el cielo. ¿Por qué? Porque en ese caso, si uno muriera y el alma se va para el cielo, digamos, entonces la pregunta es, ¿para qué, para qué la resurrección? ¿Para qué la resurrección de los muertos si ya uno está con el Señor? ¿Ya? ¿Entienden? La esperanza que uno tiene es la resurrección de los muertos. Entonces, el punto es, ¿para qué voy a querer una resurrección si definitivamente ya mi espíritu está con el Señor? ¿Entienden? Eh, y bueno, eh, también sé que uno podría opinar de diferente, etcétera, pero al final me parece que lo único que nosotros buscamos es que en esta vida eh, la podamos vivir de tal manera que podamos estar en la primera resurrección, no en la segunda resurrección. Y por lo demás, pues únicamente esperar en el Señor, ¿ya? Que Él haga lo que quiera, como Él quiera. Pero es eso. Y ya, hasta aquí, me parece. Ya eh, les robamos bastante de su tiempo. Ya es nochecita. Entonces, hasta aquí cierra este tema, la parte de la ley de Moisés. Nosotros la próxima semana no vamos a poder estar. Vamos a tener un viaje y, y bueno, únicamente avisarles eso, nada más. No sé si hay algún comentario o alguna otra pregunta. Yo quería decir, digamos, con ese versículo que usted leyó, lo que explicó que no dice en el cual que fue a predicar a los espíritus encarcelados, sino que está hablando de una persona que hizo ese trabajo, o sea, fue a predicarle. Entonces, en ese texto se ve, digamos, la justicia de Dios o que todas esas personas en la justicia de Dios escucharon, o sea, digamos, se les predicó, se les enseñó, se les llamó para que, digamos, volvieran o para que eh, se dieran cuenta, pues, que estaban cometiendo pecado. Y entonces ahí podemos ver que en todas las generaciones la misericordia de Dios y su gracia se ha manifestado al ser humano, pues. Sí. Entonces no ha sido Dios como un Dios severo de que ha traído la muerte, sino que ha dado la oportunidad, lo que hemos escuchado siempre, pues que de alguna u otra manera, porque a veces uno piensa, ay, esas personas, nuestros padres que no supieron, que no escucharon, pero en el amor, o sea, en Dios en su amor y en su misericordia siempre se ha manifestado, bueno, como dice creo que el Hebreos, que en otro tiempo Él habló a nuestros padres por medio de los profetas y en este tiempo
lo ha sido, o sea, él ha hablado por medio de Yeshua, de su hijo. Entonces, en todas las generaciones ha habido esos hombres que han predicado acerca de la justicia de Dios. Así es. Ujú. Sí, siempre su palabra ah, se ha, se ha predicado, ¿ya? Siempre ha prolongado el castigo. Ujú. De hecho, la evidencia de que Dios tuvo tanta misericordia en tiempos de Noé fue que Matusalén haya vivido tanto tiempo, ¿ya? Que los años que vivió Matusalén fueron como los años eh, en donde el Señor le está dando la oportunidad al pueblo o a toda la gente que se arrepintiera. Porque si ustedes pueden hacer un cálculo así matemático sencillo, se van a dar cuenta que Matusalén murió cuando vino el diluvio, ¿ya? No que haya muerto en el diluvio, sino que él murió e instantáneamente vino el diluvio. Se puede hacer un calculito, yo lo hice hace unos años, 5 años, y, y uno se sorprende porque uno se da cuenta de que Dios usó la vida de Matusalén para decirle al pueblo, he tenido tanta misericordia de ustedes que a este hombre le di tantos años que pues, que sí, mi misericordia se manifestó, pero no quisieron escuchar. Ya, listo. Muy bien. No sé si hay preguntas o estamos hasta aquí. Hermano, Ujú. desde Matusalén para acá, después de Matusalén, luego de Noé, ahí empezaron a reducirse la edad de ellos, ¿verdad? Sí, después del diluvio. ¿Me Ujú. escucharon? Creo que no. Sí, sí, sí le escuchamos. Sí, la edad de las personas se fue reduciendo poco a poco, digamos. Em, Ahí, ah, qué sé yo, después de Noé, ya comenzaron a vivir como 400 años, bajaron a 300 años, a 180 años, por ejemplo, Isaac vivió 180 años, Abraham vivió 160 y pico, 170 creo. Entonces ahí fue bajándose hasta ahorita que ya uno se muere más joven, digamos. Pero sí, sí, así, siempre así, así. 70 años, digamos, lo que vive una persona, un promedio, 70, 80 años. ¿Será porque después del diluvio hubo un cambio de clima? Se ha dicho eso, digamos, como que las aguas que estaban allá en el cielo o que estaban cubriendo todo el cielo, digamos, hacían que el clima fuera igual para todos, entonces que eso los protegía de los rayos solares y de lo que el sol puede hacer, ¿no? El daño que puede ocasionar el sol, que es lo que envejece. Y la alimentación también, y mm, no sé, dije, pues que sí, puede que La vida de las personas ya empezaron como a quemar. son como muchas, o sea, como es tan antiguo, digamos, uno podría preguntarse muchas cosas de eso, pero no sabemos. No sabemos así como a profundidad, más que lo que uno podría así como imaginarse ya. Sí, ¿verdad? Ujú. Y el sol va cada día como aumentando el calor. Mm, Sí. Bueno, esperemos que nuestra vida, si bien tal vez no llegue a la edad de la vejez, pero que sí podamos vivirla para el Señor, que es lo que importa. Ujú. desde Entonces,